Costos y precios de exportación. En esta oportunidad entonces vamos a ver cómo se calculan los costos y los precios para exportación. Ese va a ser también el objetivo de la presente clase, recordándoles que esta clase más es eminentemente práctica, porque se trata de hacer cálculos, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de los conocimientos teóricos básicos y luego vamos a pasar a una parte ya aplicativa, ¿no? Donde ustedes van a ser, digamos, los principales, ¿no? Actores. Costos entonces de exportación. Cuando hablamos de costos de exportación, tenemos que tomar en cuenta que en una exportación la empresa exportadora tiene que considerar los costos que va a incurrir en la fabricación del producto, ¿no? Costos de producción, gastos de administración y ventas, gastos financieros, eh, gastos también de acondicionamiento de la carga, ¿no? Envases, embalaje, certificados, ¿no? Certificados de, digamos, de la mercancía para enviar al comprador, también otros gastos también en aduanas, transporte interno y una infinidad una gran variedad de costos y gastos, ¿no? Que ya vamos a ver en su oportunidad. ¿Cuál es la relación entre los costos, los precios y las cotizaciones internacionales? Pues tengo que decirle que existe una gran relación entre estos elementos. Primero tenemos los costos, ¿no? Los precios y las cotizaciones. Desde el punto de vista del exportador, es decir, del vendedor, hablamos del vendedor no como el representante de la empresa exportadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Primeramente, un vendedor no podría enviar una cotización al extranjero si previamente no sabe, no ha determinado cuánto es el costo de la mercancía y a qué precio va a vender, ¿no? Son datos importantes, por eso todo está entrelazado. El que vende, el cotizador, tiene que dominar el costo de la mercancía, el precio y también inclusive tiene que, dentro del precio, estamos hablando, no hemos puesto ahí, pero la utilidad, ¿no? ¿Cuánto va a ganar la empresa exportadora, el vendedor? Desde el vendedor no como empleado, sino el vendedor, digamos, a nivel de empresa, ¿no? La empresa exportadora, la empresa vendedora. ¿A qué precio debe vender, ¿no? Y en ese precio de venta de ahí tiene que estar incluido su margen de utilidad, ¿no? Lo que hemos visto, la utilidad unitaria o beneficio unitario. Entonces, una empresa que vende al exterior, una empresa exportadora, primeramente, para elaborar su cotización, tiene que dominar costos y precios, tiene que saber los costos y los precios de la mercancía que vende, ¿no? Además de eso, estamos un poquito dejando el margen, pero es bueno recalcar y indicar que al margen de conocer los precios, los costos, etcétera, y la utilidad, también tiene que tomar en cuenta, por supuesto, la política de la empresa, ¿no? Porque cada empresa tiene sus propias normas, sus propias políticas, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede decir, como una política de venta, nosotros vendemos al contado nada más. Listo. Entonces, en su cotización tendrá que poner precio, pero la forma de pago es un elemento importante en una venta internacional. Por tanto, tiene que poner la venta es al contado o adelantado, como gusten, pero nada de crédito, ¿no? O digamos la venta, digamos, la venta se entrega dentro de los 30 días, no entregamos de un pedido de hoy día para una semana ni 3 días, ¿no? Necesitamos 30 días para poder elaborar, confeccionar la mercancía, preparar para la exportación y enviarlo, ¿no? Entonces, todas esas condiciones se toman en cuenta, ¿no? Bien, hablando de costos, ¿no? Los costos, el vendedor tiene que tomar en cuenta que él va a incurrir en costos para fabricar el producto, ¿no? Eso lo hemos visto en clase pasada, ¿no? Que el costo de producción
hay que sumarle el costo de administración y también los costos de distribución y ventas. Ya, no hemos puesto ahí el de financiero, pero ya se entiende que forma parte dentro de los costos de administración, ¿no? Costos administrativos y financieros, ¿no? Para no poner un ítem más, porque podía haberlo puesto ahí costos financieros también, pero se considera como dentro de administración también, ¿no? Entonces ahí tenemos los costos en fábrica, ¿no? Y también según su identificación con la actividad, el producto, entonces debemos recordar que hay costos directos, hay costos indirectos, que el exportador tiene que tomar en cuenta también, ¿no? Hay costos directos, hay costos indirectos, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y también el comportamiento de esos costos. Si el exportador, si el vendedor tiene un pedido de un gran volumen, cuanto más produce la empresa, su costo fijo unitario disminuye, entonces tiene mayor margen de utilidad, puede jugar con el precio, puede vender a un precio menor, hacer un descuento, ¿no? Etcétera. Entonces todas estas cosas el vendedor tiene que dominar, ¿no? Para poder elaborar sus precios en base a los costos que ha incurrido, a qué precio deberá vender, ¿no? Y para eso tiene que hacer previamente un esquema, ¿no? Esto que estamos viendo son datos internos que maneja la empresa exportadora o el vendedor, en este caso, el que va a vender al exterior tiene que dominar estos elementos, ¿no? Saber qué cantidad va a vender, ¿no? Cuánto es el pedido, ¿no? Cuáles son los costos de fabricación que va a incurrir, cuáles son los gastos operativos de administración, financieros, de ventas, etcétera, ¿no? Y la utilidad, lo que le va a quedar, ¿no? Cuando hablamos de costos de exportación, también debemos recordar, esto lo hemos visto en una clase de logística internacional, que hay tres espacios por los cuales pasa la mercancía que va de un país a otro, ¿no? Tenemos costos que se incurren en el país del exportador, ¿no? Como por ejemplo gastos de administración, de ventas, envase, empaque, embalaje, marcado, documentos, unitarizado, ¿no? Transporte interno, almacenaje, manipuleo de embarque, despacho de exportación, gastos financieros, gastos también de capital, inventario, etcétera. Hay una gran variedad, hay más. Lo que pasa es que aquí ponemos los más esenciales y para hacer ya un ejercicio, unos cálculos, ya podría ponerse, digamos, ponerlo todos y se vuelve, digamos, el caso muy complejo. Por eso tratamos de poner los principales costos, ¿no? En el tránsito internacional también hay costos, el transporte internacional, el seguro de carga, también costos de capital o inventario. En el país del importador, de la misma manera, cuando llega la mercancía al país del exportador, hay gastos de manipuleo de desembarque, ¿no? Para desembarcar la mercancía. También va a un almacén aduanero, ¿no? Antes de que recoja el importador. Hay un transporte interno que va a llevar digamos, del lugar del almacén al local del importador, desunitarizado de carga, documentos, despacho de importación, las comisiones a la agente de aduana que se le tiene que pagar. Eh, el agente de aduana digamos, un profesional que presta servicios para los despachos tanto de exportación como de importación. Por eso que ese costo se encuentra tanto en el país del exportador como en el país del importador, ¿no? Hay gastos financieros también, hay capital, gastos de capital, inventario, etcétera. Entonces podemos observar que hay muchos gastos o costos que se incurren en tres espacios diferentes, ¿no? Según el ICOTER que se haya acordado, por ejemplo, si la venta ha sido acordada en Icoteres World, significa que el exportador solamente va a incurrir en costos de administración, de producción, de ventas, de envase, embalaje, marcado, más no va a ser transporte interno porque no lo va a llevar al aeropuerto ni al puerto, nada.
porque el importador va a ir a recoger la mercadería de su fábrica, ¿no? En cambio, si va a ser en un Icotel, por ejemplo, SIF, va a tener que pagar el transporte, el seguro y tiene que enviarlo hasta el país del importador. Claro que hasta ahí nomás, no lo va a desembarcar porque ya esos gastos ya le corresponde al importador, ¿no? Entonces, dependiendo del ICOTER acordado, ahí se verá qué costos va a incurrir, ¿no?, el exportador, el vendedor. Si va a incurrir en costos solamente en el país del exportador o también costos en el tránsito internacional o costos del país del importador, dependiendo del ICOTER. El ICOTER es muy importante aquí para hacer los cálculos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de costos y precios de exportación. Esta es una matriz que se utiliza para hacer los cálculos de los costos y a qué precio debería vender un exportador. Este es un documento que es, digamos, confidencial del vendedor, del exportador. Aquí lo elabora para calcular, va a ir anotando todos los costos, ¿no?, que va incurriendo. Por ejemplo, si un vendedor quiere vender en precio SWOR, la primera franja amarilla delgada que está en el cuadro, dice precio SWOR. Si va a vender a ese precio, el precio es el precio menor que vende un exportador. ¿Por qué? Porque solamente va a poner los costos de producción, más sus gastos de administración, de ventas, publicidad, envase, embalaje, etcétera, y nada más. Pero si va a vender a un precio, por ejemplo, FOB, o un precio CFR o CIF, va a tener que incluir otros costos. Por ejemplo, unitarizar la carga, transporte interno, porque lo va a llevar, ¿no? Si es por vía marítima, lo va a llevar al puerto. Va a pagar también almacenaje, va a pagar gestiones aduaneras, va a pagar una comisión a la gente de aduana que va a hacer los trámites, ¿no?, de exportación, y así va a ir sumando, ¿no?, el flete internacional, el seguro. En cuanto el ICOTER incluye mayores costos, digamos, el precio será también mayor, ¿no? Esto es algo que lo maneja internamente el exportador. Él sabe los costos y ahí agrega su utilidad, ¿no? Eso lo maneja internamente, ¿no? Luego tenemos aquí, esto es lo mismo, pero es el mismo formato, sino que está está con una letra más grande, está con una medida más grande para que puedan observar, ¿no? Por ejemplo, en el precio del GOR solamente hay costos, ¿no?, de producción, más gastos de administración, más gastos de ventas, más publicidad, promoción, envase, embalaje, marcado, venta internacional, pago de comisiones del vendedor, certificado de exportación si le han pedido una certificación el comprador, ¿no?, y más su utilidad que ha agregado, ¿no? Ese puede ser en porcentaje o lo que considere conveniente el vendedor, ¿no? Cada vendedor es libre, cada exportador es libre de poner su precio, ¿no? Si quiere lo puede dar a un costo, a vender al mismo precio de costo, es su problema de él, ¿no? Él considerará un margen de utilidad que le resulte más conveniente, ¿no?, a sus intereses. Y así conforme, si el precio que, si le piden en Icoter FOB o FAS, el precio será mayor porque hay otros costos adicionales, ¿no?, como por ejemplo unitarizar la carga, pagar transporte interno para llevar al puerto, al aeropuerto o a algún lugar, ¿no?, pagar almacenaje, pagar gestiones aduaneras, etcétera. Y así también si le piden en Icoter SIF, si le piden en Icoter DAP o TDP, hay un montón de costos inclusive que se dan en el país de destino. Entonces esos costos tendría que pagar el vendedor, el exportador, y después cargarlo en la factura, ¿no?, al importador. Es decir, hace los gastos, pero luego después lo incluye en la factura porque eso le corresponde al comprador, ¿no? Entonces debemos recordar una vez más que los precios de exportación
se basan fundamentalmente en los psicoteres. Aquí tenemos el cuadro de los psicoteres y podemos observar que el lugar de la entrega de la mercancía depende del icotere. No es lo mismo entregar en fábrica como entregar en el puerto o entregar, digamos, en el país de destino, ¿no? Con el pago del costo del transporte o con el pago del transporte y seguro. Entonces, dependiendo del icotere, el exportador tendrá que establecer un precio, ¿no? Diferente en la cual tiene que incluir los costos adicionales que incurren, ¿no? Y eso, por supuesto, lo sabe el comprador. El comprador tiene que aceptar, dependiendo también del precio que lo pone el vendedor, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo ahí, ¿no? El precio de exportación, lo hemos visto en una clase anterior, sabemos que el precio de exportación es el valor en dinero que paga por un producto el comprador, en este caso el importador, ¿no? Según los términos y condiciones, es decir, según el Icoter que han acordado, ¿no? Y los precios que establece el vendedor, la mayoría utiliza, digamos, primero definir el costo. Conociendo el costo, ellos agregan una utilidad que puede ser un porcentaje, ¿no? El porcentaje es variable, depende de cada empresa, ¿no? Un 20%, un 30%, 50%. Hay mercancías que le ponen un 80%, un 100%, depende de la oferta y demanda también, ¿no? Depende de la competencia. Hay muchos factores. Aquí estamos considerando, por ejemplo, que los precios para establecerlo se tiene que tomar en cuenta el porcentaje de utilidad que se debe poner o también hay que ver el precio de la competencia, ¿no? Si vamos a ponernos igual que la competencia o a lo mejor a un precio menor o tal vez un precio mayor, qué sé yo, ¿no? Hay diversas estrategias, ¿no? La cotización internacional. La cotización internacional es importante porque después de haber hecho los cálculos, ¿no? La empresa exportadora hace los cálculos en ese formato, en esa matriz de costos y precios, y en base a eso ya en la cotización pone el precio, ¿no? Porque hemos dicho que esa matriz de costos y precios, el vendedor, el exportador, es algo confidencial, es para hacer sus cálculos, porque cuando va a vender, solamente pone el precio, solamente pone el precio, no va a poner todos los costos, ¿no? Pone, te voy a vender a este precio, ¿no? Nada más, y el comprador mira el precio y él verá si le conviene o no, ¿no? Aquí hemos puesto un cuadro donde se describe todos los elementos de la información básica que se debe poner en una cotización. Pero esto solamente es un recordar porque lo hemos visto en una clase anterior. En la clase anterior hemos visto que es una cotización y hemos hecho cotizaciones, ¿no? Por lo tanto, entonces esto vamos a pasar, solamente es un recordar. Y finalmente llegamos a la parte ya del caso, ¿no? Aplicativo. Aquí se les pide, aquí tenemos un caso de Textiles de Perú, es una empresa fabricante de textiles, ¿no? Donde vamos a ir a los costos y los precios de exportación. ¿Qué se le pide? Determinar, punto número uno, determinar los costos y los precios de exportación para los Icoteres SIF y DAP. Y luego elaborar la cotización para enviar al cliente. Quiere decir que una empresa exportadora, cuando recibe un pedido del extranjero, lo primero que hace es hacer su cálculo de costos, ¿no? En una matriz de costos establece, ¿no? Su costo de producción más sus gastos, uno a uno va sumando y llega en sí precio a ser tanto, ¿no? Precio, cantidad total y precio unitario tanto. Y también en base a ese dato, si le han pedido de dos psicoteras nada más, entonces pone el precio de esos dos precios y lo envía en la cotización al comprador, ¿no? Aquí están todos los datos, ¿no? Estos son los datos que se le da para que ustedes puedan elaborar el caso, ¿no? En este caso lo tengo resuelto, ya lo he resuelto, se le deja como una parte aplicativa para que ustedes hagan un seguimiento, ¿no? Personal, una verificación de cómo se ha resuelto, ¿ya? Porque como es un caso un poquito amplio, no lo dejo para que ustedes lo hagan, ya está resuelto, pero ustedes van a hacer el seguimiento para que identifiquen cómo fue resuelto, ¿no? Y hay una
estrategia, por ejemplo, una forma, un método cómo desarrollar, cómo hacer los cálculos de manera, digamos, adecuada para que sea fácil. Eh, yo les voy a dejar este trabajo, está en un material, en un archivo de Word, donde ustedes pueden observar, ¿no?, que ahí al costado de cada costo se convierte, lo convertimos en un dato útil. Por ejemplo, en precios y costos de exportación todo se calcula en dólares. Sin embargo, cuando nosotros tenemos precios en soles, como por ejemplo aquí hay un dato que dice el cartón, el empaque del soporte de camisa cuesta 200 soles el millar. Ustedes tienen que convertir eso en dólares para que todo, cuando sumen, no van a sumar soles con dólares. Tienen que sumar puro dólares. Lo convierten, ¿no? ¿Cómo lo van a convertir? Por ejemplo, aquí dice que el millar de cartones cuesta 200 soles. Si voy a necesitar 5 millares, entonces 5 millares por 200 soles, mi presupuesto es ahí de 1000 soles. Pero el dato en soles no me sirve, entonces me sirve el dato en dólares, porque todo va a ser en dólares. Entonces divido 1000 soles entre el tipo de cambio. El tipo de cambio también se le da, en este caso le hemos dado a 3.30, no importa si es bajo, ustedes lo dividen 1000 soles entre 3.3, 3.30 y les va a salir 300 y tantos dólares. Eso sería en dólares, todo se va a sumar en dólares. Aquí están todos los datos, ahí está el tipo de cambio también. Entonces este ejercicio ya está resuelto, está en un material de archivo de Word. Ustedes van a revisar con calma, ahí están las indicaciones cómo se ha desarrollado. Primero se está con color azul, ¿no? Los datos estos datos han sido convertidos, ¿no?, habilitados para que se puedan utilizar en el cuadro. Después que ya se van llenando en el cuadro y se van haciendo los cálculos, ¿no? Eso sería todo en esta oportunidad, jóvenes. Gracias por su participación.